Bueno, vamos a continuar. Como les venía diciendo antes del corte, ahora vamos a hablar un poco de las reformas rivadavianas. Como ya les venía anticipando, será un momento histórico en el cual Buenos Aires, con la ciudad a la cabeza, corte amarras con el resto del país y con el resto de las provincias y con el resto de las naciones hermanas, en momentos en los cuales la guerra de la independencia todavía no había culminado. Piensen ustedes, San Martín había marchado rumbo al Perú desde el puerto de Valparaíso en agosto de 1820 y le estaba costando mucho consolidarse en el Perú. Si bien había capturado Lima, los españoles resistían con una guerra de guerrillas en las sierras peruanas, con lo cual estaba costando consolidar la independencia del Perú y terminar con la guerra. A su vez también no prestaría ningún tipo de auxilio a San Martín, en el Perú precisamente, ni económico, ni humano, ni logístico. Por otro lado, también, como ya les digo, se apropió de la renta nacional para administrar una ciudad y su campaña. Muy parecido a un presidente que por decreto le pasó fondos de coparticipación al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta hace no mucho. Apropiarse de la renta nacional para embellecer la ciudad. Siempre los liberales haciendo lo mismo. Pero a su vez también Rivadavia fue la cabeza de lanza o la cabecera de playa del imperialismo británico financiero. Porque claramente Inglaterra estaba por cambiar la política desplegada respecto a las viejas colonias hispanoamericanas. Ya para 1820 veremos que los ingleses están dispuestos a reconocer la independencia de las viejas colonias hispanoamericanas a efectos de ¿qué? De endeudarlas financieramente a efectos de influir en su política interior, como ya veremos. Los ingleses consideraban que para mantener dominado a las viejas colonias hispanoamericanas no era necesario invadirlas ni mandar ejércitos de ocupación, sino que con el desarrollo del capitalismo financiero alcanzaba. Precisamente, la clase banquera londinense, la City londinense, sería el ariete de esta política, cuya idea era precisamente endeudar a las nuevas repúblicas con deudas impagables, mantener a sueldo gobiernos de las clases altas, nativas, y a su vez establecer pesadas garantías contra el pago de esos empréstitos, contra el pago de esos créditos, ya sea hipotecando la renta aduanera, hipotecando la tierra pública, y a su vez también cuando vinieran gobiernos que no fueran del agrado del capital financiero, extorsionarlos con la ejecución de dichas garantías y de dicha deuda. Y Rivadavia, como ya les digo, y ahora veremos por qué, sería la cabecera de playa o la punta de lanza de ese imperialismo financiero británico en el Río de la Plata. Y es en ese contexto que se van a llevar a cabo estas reformas rivadavianas. Mientras San Martín pelea como puede en el Perú, mientras este se olvida del interior y de las provincias, se va a dedicar a ver dónde pone el foquito, dónde hace la esquina, dónde pone la ochava, y mientras tanto el resto de la Argentina languidece lentamente y San Martín deberá renunciar a la guerra de la independencia, como ahora lo veremos. En este sentido, vamos a ver que Rivadavia va a encarar algunas reformas, suele decirse la reforma religiosa, la reforma militar, la reforma educativa, la reforma de esto, la reforma del otro. Vamos a analizar algunas de estas medidas. Esto ya lo hemos visto. ¿En qué consistió la reforma educativa, por ejemplo? Rivadavia fue el primer gran destructor de la educación pública. ¿Y por qué digo esto? Porque en Buenos Aires hasta 1820 había dos formas de dar primeras letras o de dar instrucción. Los colegios de Dios, como se los denominaba, cuya educación era otorgada por las congregaciones religiosas, los betlemistas, los recoletos,
Bueno, los jesuitas ya habían sido expulsados, pero es decir, los monjes de los conventos daban primeras letras. O los viejos colegios del rey que estaban en manos de los cabildos. ¿Qué hizo el genio? Hemos visto que suprimió los cabildos y que ahora veremos también suprimió las congregaciones religiosas. Por lo tanto, si los curas ya no van a dar más clase y el cabildo ya no imparte instrucción pública, ¿quién da clase en Buenos Aires en 1821? Nadie. En consecuencia, introdujo lo que se conoció como el sistema lancasteriano de educación. ¿Qué es esto del sistema lancasteriano? Es así. Los alumnos más avanzados le enseñan a los alumnos que empiezan. Se establece un sistema de monitores con los alumnos más destacados de los cursos superiores y estos van a darle clase a los cursos inferiores. No es joda, ¿eh? Es en serio esto. Antes daban docentes formados en el magisterio, ahora el alumno superior le da al inferior. Es como que ustedes, una vez que terminen esta materia, le den a los que ingresan el año que viene. Este era el sistema. Y este es el genio, y a los liberales se les cae la baba por esto. Y la verdad, una porquería. No había un sistema de educación oficial. Daba clase cualquiera. Después está el mito de que fue el creador de la UBA en 1821 también. Miren, la UBA ya había sido creada por decreto del director Pueyrredón en 1818, se le había encomendado al presbítero Sáenz la creación del plan de estudios, de la diagramación de las carreras y encontrar el edificio. Esto recién se dio en 1821 y este caradura fue y cortó la cintita de inauguración, pero estaba ya todo hecho desde hacía prácticamente 4 años. Y la otra cosa que suele decir, se creó la cátedra de economía política. Y la cátedra de economía política fue el lavaje de cerebro de generaciones y generaciones de argentinos en la materia. Porque la cátedra de economía política en realidad debería haberse llamado cátedra Adam Smith. Porque en la cátedra de economía política lo único que se enseñaba era el librito La riqueza de las naciones de Adam Smith, un economista de origen escocés. Es decir, se justificaban las políticas económicas y las políticas financieras liberales impuestas por los ingleses a las nuevas colonias hispanoamericanas. El primer titular de esta cátedra fue Vicente López y Planes. Cuando se murió, quien lo sucedió en la cátedra fue su hijo, Vicente Fidel López, y cuando se murió quien lo sucedió fue su hijo, Lucio Vicente López. Es decir, casi una sucesión familiar a cargo de la cátedra de economía política. Esta porquería es lo que se denomina la reforma educativa. Luego tenemos la reforma militar. ¿En qué consistió la reforma militar? Buenos Aires, como heredera de la nación, es la que tendría que haber continuado subvencionando al ejército de San Martín en el Perú. Sin embargo, como ya les digo, Rivadavia cortó amarras con el resto del país y con el resto del continente, y se apropiándose de la renta de la nación, y obviamente cortó los pagos al ejército. Y además, cuando todavía no estaba terminada la guerra de la independencia, hizo dictar una ley de retiro militar y otra ley de premios militares. Por la ley de retiro, los jefes y oficiales podían retirarse con porcentajes de sueldo según su antigüedad, es decir, en plena guerra de la independencia jubilaba a más de la mitad del ejército, y con la ley de premios, en vez de recibir sueldo, podían recibir la totalidad de los mismos por 20 años en certificados de deuda, es decir, lo llenaba de papelitos de colores. Esta porquería fue la reforma militar de Rivadavia. Y esto explica por qué el misterio de Guayaquil. Ustedes recuerdan, o ustedes sabrán, lo habrán visto en el secundario, que en 1822, en el mes de agosto, San Martín se reúne en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil con el libertador venezolano, Simón Bolívar, y está el célebre por qué San Martín le dio todo a Bolívar. San Martín renuncia a comandar los ejércitos de la independencia y retirarse de la misma, y deja en manos de Simón Bolívar la finalización de la guerra. ¿Y esto por qué? ¿Porque San Martín fue altruista y el otro fue un ambicioso que quería todo para él? Puede ser, Bolívar era un tipo muy ambicioso, pero San Martín también era ambicioso y había trabajado muchísimo por la independencia. Había dado más de lo que tenía.
El problema es que cuando llegan a la conferencia de Guayaquil, no hubo equivalencias para negociar absolutamente nada. Mientras Bolívar llega a Guayaquil como el líder de la Gran Colombia, como presidente de la Gran Colombia, que unificaba los actuales territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador, San Martín llega sin siquiera tener el apoyo de su propia patria. San Martín llega exhausto y sin recursos a Guayaquil, y lo que le dijo a Bolívar fue claro: yo ya no puedo más, no tengo con qué, terminala vos. Y esto se da precisamente porque Rivadavia le da por completo la espalda a la guerra de la independencia. No le importaba más la guerra de la independencia. La guerra estaba ya lejos, en Perú, el Río de la Plata estaba consolidado. ¿Para qué vamos a seguir peleando? En esto consistió la reforma militar. Y después tenemos la reforma religiosa. Otro disparate. ¿Y por qué digo disparate? Hablar de reforma religiosa, la verdad, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Una reforma religiosa solamente la puede hacer el Papa convocando a un concilio donde se reúnan todos los representantes de la Iglesia Mundial. ¿A ustedes les parece que el ministro de gobierno de una provincia que ni siquiera había sido reconocida como país independiente puede hacer una reforma religiosa? Lo que hizo fue suprimir el diezmo, que el diezmo eran las donaciones a la iglesia, con lo cual ahora la iglesia pasó a estar subvencionada por el Estado. Y por otro lado, limitó el clero regular y eliminó las órdenes religiosas, es decir, los curas de los conventos, suprimió los conventos. En este sentido hay dos tipos de clero, para que ustedes entiendan esto. El clero regular, que es el clero de los curas de los conventos, los que tienen que hacer determinados votos, ya sea de castidad, de ayuno, o como los franciscanos que llevan ese hábito marrón y la pelada, y desarrollan distintas actividades dentro de los conventos. Bueno, este suprimió los conventos y eliminando las órdenes religiosas. Y tenemos el clero secular, que son los curas de las iglesias de las ciudades. ¿A quién premió Rivadavia? Al clero secular en perjuicio del clero regular. ¿Y esto por qué lo marco? Porque el clero secular, para que se lo pongan en la cabeza, fue el obispo Lué. Fue el obispo metropolitano. Fueron los que se opusieron a la independencia. Mientras que el clero regular, los curas de los conventos, desde minuto cero estuvieron con la revolución. Y muchos curas pelearon en el ejército de San Martín. En efecto, el principal fabricante de armas, el principal artillero del ejército de los Andes, era un cura, Fray Luis Beltrán. El cura Aldao, Félix Aldao, peleó con los ejércitos de la independencia. El clero regular se la jugó por la independencia desde el minuto cero. Bueno, este castigó al clero regular y premió al clero secular, que fue el que siempre se mostró en contra. Y encima le confiscó los bienes. Y estableció cuántos curas podía haber en cada iglesia y cuántas monjas. ¿A ustedes les parece que esta paparruchada puede ser una reforma religiosa? Bueno, estas son las reformas rivadavianas que las menciono porque están en todos los libros y para desmistificar algunas cosas del genio de Rivadavia, el más grande hombre civil que dio esta tierra, diría Mitre, por favor. Ahora bien, vamos a lo importante y lo dañino de la política rivadaviana. Como yo les dije, fue la política de lanza de la política británica en el Río de la Plata. Y en este sentido, uno de los titulares del Foreign Office inglés, es decir, de la Cancillería británica, George Canning, fue quien elaboró la política colonial británica. En este sentido, ya claramente los ingleses estaban decididos a reconocer la independencia de las viejas colonias hispanoamericanas para aplicar esta política de la cual yo les hablé hace un instante. Sostener gobiernos de las clases altas nativas que respondieran a sus intereses, reprimir todo tipo de movimiento popular y endeudarlos con créditos impagables para influir políticamente en estos gobiernos y establecer sobre los mismos pesados garantías hipotecando, ya sea la tierra pública, las rentas fiscales o la renta aduanera. Es por eso que ya claramente esta política elaborada por George Canning iba a ser plasmada por el primer ministro Lord Castlereagh. Sin embargo, Castlereagh, quien ya había elaborado todo para que el Congreso de Verona de 1822 reconociera la independencia de las colonias hispanoamericanas, cuestión que no fue posible porque antes de eso Castlereagh se suicidó,
luego lo sucedió Lord Wellington, que era un conservador hecho y derecho, no iba a admitir esto, hasta que finalmente George Canning se hace cargo de la Cancillería británica y ayudado por la presión de la City londinense, de la clase financiera londinense, comienzan a elaborar esta política. Y Rivadavia será el fiel exponente de esta política británica de endeudamiento financiero. Podemos decir con todas las letras que Rivadavia es el padre de la deuda externa argentina. En efecto, para 1822, el 19 de agosto, la Junta de Representantes de Buenos Aires faculta al gobierno a negociar un empréstito de 3 o 4 millones de pesos. La Junta faculta al gobierno a negociar un empréstito de 3 o 4 millones de pesos. ¿Cuál era el supuesto objetivo de este empréstito? Fundar 3 ciudades sobre la costa, veremos que nunca se hicieron. Levantar pueblos sobre la frontera con los indios, nunca se hicieron. Y poner el agua corriente para la capital, no se hizo hasta el siglo XX. Sin embargo, estos fueron los objetivos para endeudar a la provincia. Esto se discutió en la Junta de Representantes. Quien fundó el proyecto fue el ministro García. Y precisamente quien se opuso a esto es un viejo conocido de ustedes, don Juan José Paso. El Paso era diputado en la Junta de Representantes ahora. Y el viejo Paso, con toda lógica, le pregunta, ¿cómo vamos a pagar esto? Porque es un montón de plata. Y García dice, no, bueno, las cosechas están bárbaras, tenemos superávit fiscal, tenemos esto, tenemos el otro. Y Paso le pregunta con toda lógica, y si estamos tan bien, ¿para qué necesitamos pedir prestado? Si estamos bárbaros, ¿para qué vamos a endeudarnos? Y García medio como que tecleó, no supo qué contestar. Si estás bien, ¿para qué vas a pedir? Hasta que sacó el conejo de la galera. Bueno, en realidad necesitamos metálico, no hay metálico en el país, lo que sería engrosar las arcas del Banco Central hoy en día, que entre divisa para fortalecer reservas, podríamos decir. Y esto es lo que destraba la discusión de la ley. La legislatura vota y admite la contratación del empréstito. Originariamente debía negociarse en el extranjero, pero luego la ley es modificada y directamente debía negociarse en Inglaterra. No en el que ofreciera la mejor plaza del mercado, las mejores condiciones de mercado, en Inglaterra. ¿Entienden ahora por qué digo que fue la cabecera o la punta de lanza de la política financiera británica? Y además se aumenta la suma. Eran 3 o 4 millones, ahora van a ser 5 millones de pesos. Y se autoriza al ministro García a negociar la contratación del empréstito al tipo del 70%. ¿Qué es esto del tipo del 70%? Para hacer números redondos, vos te endeudás por 10, pero a vos te doy 7. La usura de la época. Te endeudás por 10, pero te doy 7. O te endeudás por 1 millón y yo te doy 700.000. Ese 30% de diferencia es la ganancia que se queda la banca. Ya empezamos mal. Negociado el 70%. Y ahora, García, como ministro, en vez de ir y negociar él en persona, decide formar un consorcio de privados para negociar el empréstito, que estaría integrado por 2 ingleses, John y William Parish Robertson. 2 ingleses iban a negociar un préstamo con Inglaterra, se dan cuenta, ¿no? Y 3 sargentos, Braulio Costa, Miguel Riglos y Juan Pablo Sáenz Valiente. Si hoy ustedes agarran el diario de la Nación, gordo, el diario de la oligarquía argentina, y ven los consignatarios de Hacienda a doble página, van a ver que estos apellidos están todos. Los Costa, los Riglos, los Sáenz Valiente, como toda fortuna en este país. No se hizo por la célebre meritocracia, sino que se hizo a costillas del Estado, como veremos. Y este consorcio particular debía negociar con la banca británica el empréstito. Decide negociarse con una banca en particular, la Baring Brothers. Rivadavia lo direccionó, porque no podrían haber contratado a la Hewlett, a la Rothschild. Sin embargo, Rivadavia da la orden, vayan y negocien con la Baring. Quiere decir que este estaba entongado con la casa Baring. No me cabe ninguna duda ya a esta altura del partido.
Y de acuerdo a cómo estaba autorizada la contratación, finalmente contratan el préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas. 1.000.000 de libras esterlinas. Un fangote para lo que era la época. Ahora bien, por el tipo de colocación que era del 70%, recuerden ustedes, nos endeudamos por 1.000.000, pero al país llegarían solo 700.000. ¿Estamos hasta ahí? Me endeudo por 1.000.000, pero tienen que llegar 700.000. Sí, profe. Ahora bien, ¿qué hicieron estos crápulas? ¿Qué hicieron estos delincuentes natos? Lo negociaron al 85%. Pero para el Estado lo hicieron figurar al 70%. Es decir, al país iban a llegar 700.000. Y los 150 que quedaban en el medio es lo que se comieron ellos. Lo negociaron al 85% para que ese consorcio quedase con el 15%. Es decir, se comieron el 15%. Se lo quedó este consorcio que negoció el empréstito. Los dos Robertson, Braulio Costa, Miguel Riglos y Juan Pablo Sáenz Valiente. Se quedaron 150.000 libras esterlinas, para que quede claro, que tendrían que haber llegado al Estado argentino. Eran bien valientes, profe. Ilustres antecesores de muchos. Ahora, como garantía de pago del empréstito, la banca Baring retenía en concepto de servicios y amortizaciones 130.000 libras. Es decir, los gastos administrativos, ya la banca los cobraba por anticipado. Es decir, que ya solamente te quedan 560, 570.000 libras. Cada vez menos. Cada vez menos, pero pará. Si ustedes recuerdan cuál fue el argumento para votar esto en la legislatura, que necesitábamos metálico, ¿no? Que tenía que llegar el metálico. Pues bien, sí. El banco solamente entregó 2.000 libras en metálico, sí, escucharon bien, 2.000 libras en metálico, y solamente 62.000 en papeles de comercio, es decir, en títulos de deuda, letras de cambio, giros y demás. Pero ¿cómo? No era que teníamos que traer metálico, nos llenaron de papeles de colores y mandaron solamente 2.000 libras en metálico. Pero esto no es todo, ¿eh? Esto no quedó acá, por si fuera poco. ¿Qué pasó con el resto de la plata? ¿Qué es lo que dijeron los ingleses? Miren, es muy peligroso mandar tanta plata del otro lado del océano, puede estar lleno de piratas, los pueden robar. Si los piratas son ustedes, muchachos, ¿de qué me están hablando? Dijeron, bueno, como somos buenos, dejamos que la dejes depositada acá. Y te pagamos es del 3%. Y bueno, la plata queda ahí, nos da una ganancia del 3%. Ahora, ¿saben cuánto teníamos que pagar nosotros de interés? El 6%. Con lo cual, los intereses te comieron el capital. Es decir, de estos 1.000.000 de libras por las cuales nos endeudamos, a la Argentina llegaron tan solo 64.000 libras, de las cuales tan solo 2.000 en metálico. Este fue Tito Baring. ¿Qué quiere decir? Que yo pensé que del millón, al traer 700.000, esos 300.000 eran el interés. No, quiere decir que aparte pagamos interés. Exacto. Exacto. Y al final nos quedó muy poco. No nos quedó nada, prácticamente. Claro. Pero este empréstito marcó durante 80 años la política económica argentina. Fue una espada de Damocles que pendió sobre todos los gobiernos durante 80 años. Me hace acordar a un presidente que gobernó hasta hace poco que nos endeudó por 100. Bueno, tiene ilustres antecesores, son la misma línea política, son lo mismo. Mauricio Rivadavia o Bernardino Macri, como quieran llamarlo, lo mismo. Son lo mismo. Son lo mismo. Y tenemos a Mitre en el medio, que es el otro exponente de esta línea ideológica. Ahora bien, esta deuda, para que se den una idea, la terminó de pagar Julio Argentino Roca recién en el año 1904. Y se terminó pagando 10 veces lo que contratamos porque hubo que contratar refinanciaciones y endeudarnos para pagar la deuda. Este fue
el negocio de la Baring Brothers. ¿Y qué es lo otro que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se hizo con la plata que llegó? Se creó un banco, el Banco de Descuentos. Que muchos dicen, bueno, es el Banco de la Provincia. Si ustedes ven las propagandas actuales del Banco Provincia, te dicen casi 200 años junto a vos y no sé cuánto más dicen. Ni conoce su propia historia el Banco Provincia. Porque vamos a ver que este banco lo cerró Rosas en 1836. Vamos a ver que Rosas terminó con toda la joda que armó Rivadavia. Por eso Rosas es tan odiado por las clases altas argentinas, porque les cortó el negocio, como veremos. Con lo que llegó del empréstito más plata que puso el Estado, se creó un banco, este Banco de Descuentos, que tenía el monopolio del crédito en la plaza, es decir, en la provincia, por el término de 20 años. Y tenía las verdaderas funciones de una tesorería provincial, porque tenía la facultad de emitir moneda, de establecer el tipo de cambio y de regular el crédito. Y además era por donde ibas por ventanilla a canjear billetes por metálico, obviamente. Metálico, oro y plata, para ser más exactos. Por lo tanto, ¿quién era el principal que puso la guita? ¿Quién puso a la mosca? ¿Quién tendría que haber sido el principal accionista? El Estado provincial. Sin embargo, en la asamblea de accionistas se le dio la mayoría a la banca privada vinculada al comercio británico. El Estado, que fue el que puso toda la plata, tendría que haber sido el accionista mayoritario, ¿verdad? No, quedó constituido como accionista minoritario, se le dio la mayoría de acciones a capitalistas privados y todos vinculados al comercio británico. ¿Para qué servía esto? Para fugar oro. Del mismo modo que hoy te fugan dólares, en esa época te fugaban oro. Mientras por la provincia se inundaba de papeles de comercio, los importadores y exportadores de origen británico fugaban oro por el Banco de Descuento. ¿Y saben quién fue uno de los principales beneficiarios de los préstamos de este banco? El jefe de la ocupación portuguesa de la Banda Oriental. Mientras algunos pretendían recuperar la Banda Oriental, el Banco de Descuento de Rivadavia le prestaba plata a los portugueses que ocupaban la provincia oriental. Y no terminamos con esto todavía, ¿eh? Queda algo, por si fuera poco. Porque todavía no he hablado, ¿cuál era la garantía contra el pago del empréstito? Pues bien, decide hipotecarse toda la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Y como la tierra está hipotecada, no la podés comprar ni la podés vender. Por lo tanto, se estableció lo que se conoció como la ley de enfiteusis. La enfiteusis, para que se den una idea, ustedes no dieron romano todavía porque ingresaron ahora. Por ahí los que tengo en el segundo cuatrimestre siempre tienen un poquito más de idea de esto. La enfiteusis, lo van a ver en derecho romano, es una mezcla entre contrato y un derecho real, es decir, una relación de la persona con una cosa. Es una mezcla de derecho de propiedad con un contrato, con un derecho contractual. ¿En qué consiste la enfiteusis? Yo te concedo la tierra por una cierta cantidad de tiempo contra el pago de un canon. Pero después me tenés que devolver la tierra. Y según lo que se estipule allí, es lo que tenés que hacer o no. Es tan inexacta la naturaleza jurídica de este derecho de enfiteusis que Vélez Arfiel, cuando expone los motivos por los cuales no los incluyó entre los derechos reales del Código Civil, dice, porque es una porquería que no se entiende si es un derecho real, si es un derecho civil, ¿qué es? Por lo tanto, Vélez aconsejó no ponerlo en el Código Civil. Bueno, Rivadavia lo puso. Este, que es un genio para todos, lo puso en el Código, lo puso acá, en la provincia de Buenos Aires. Algunos dirán, por ejemplo, los historiadores socialistas dicen, bueno, la enfiteusis fue un antecedente de reforma agraria. Por Dios. En algo tienen razón, fue un antecedente de reforma agraria, pero en el sentido contrario al que entendemos nosotros por reforma agraria. Por reforma agraria uno que entiende la subdivisión de la tierra para que la posea el que la trabaja, ¿verdad? No, la enfiteusis, ¿para qué sirvió? Para concentrar grandes extensiones de tierra de la pampa húmeda en muy pocas manos. Allí tienen la definición de enfiteusis, la cesión por largo tiempo del dominio útil de un inmueble mediante el pago de una pensión o canon anual al que hace la cesión.
Como ya les digo, como se hipotecó toda la tierra pública de la provincia, hubo que cederla en enfiteusis. Como ya le digo, no queda claro cuál es su naturaleza jurídica, Vélez no la admitiría luego en el Código Civil, ¿y qué es lo que se estableció allí? Cualquiera podía ir a la oficina de tierras del gobierno y podía denunciar la extensión de tierra que quisiera. Y te daban el título. Ponele, ibas vos a la oficina y decías, bueno, yo quiero un pedazo de tierra desde el Tuyú hasta el Salado. Listo, Cires tiene una porción de tierra desde el Tuyú hasta el Salado. Bueno, ¿querés que te pague? No, pagas después. El canon lo fijaba arbitrariamente el gobierno. No había obligación de poblar la tierra ni obligación de trabajarla. Y en cuanto a las extensiones que se otorgaban, ¿qué era lo que ocurría? Se daban, fíjense lo que pongo allí, no podía ser menor a media legua de frente, no menor a eso, ni media de fondo. Es decir, eran verdaderas suertes de estancia lo que se daba. ¿Saben quién fue la principal enfiteuta? La recientemente creada Sociedad Rural Argentina. ¿La conocen? ¿Y saben quién era el principal accionista de la Sociedad Rural Argentina? Un tal Bernardino Rivadavia. Es decir, estaba de los dos lados del mostrador. Fue como tener ministro de Energía a un accionista de la Shell, hasta hace muy no poco, ¿no? ¿Se acuerdan? Aranguren, accionista de la Shell y ministro de Energía. Muy común en los liberales. Después hablan de la moralina republicana y de la ética pública, y ellos siempre están de los dos lados del mostrador. Hacen siempre la misma. Vienen, depredan, hacen negocios y se van. Y el que viene después que se arregle para pagar el desastre que hacen. Ahora bien, entonces, esta fue la política económica aplicada por Rivadavia. Precisamente sería en aquel año 1824 que el Parlamento británico reconoció la independencia del Río de la Plata, lo que motivó que precisamente pudieran autorizarse estos préstamos. Los británicos reconocieron la independencia de las viejas colonias hispanoamericanas en 1824. Vale decir también que en este contexto, ya a principios de 1825, más concretamente en diciembre del 24, para ser más exactos, Simón Bolívar y su lugarteniente, el mariscal Sucre, triunfaban en Ayacucho, primero en Junín y luego en Ayacucho, terminando la Guerra de la Independencia, y al año siguiente, precisamente, los ingleses reconocían la independencia. Ahora bien, mientras tanto, ¿qué había pasado con aquel congreso? ¿Cómo? Gracias. ¿Se acuerdan que aquel congreso de Córdoba establecido en el Tratado de Venegas? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasó con ese congreso? Porque no hemos hablado. Porque claro, cuando se firma el Tratado de Venegas, estaban todos en la misma sintonía política. Bustos, López y Martín Rodríguez. Y estaban consustanciados con el proyecto político de Bustos. Recuerden que era lo que quería Bustos. Unir a la nación en Congreso y recrear el Ejército del Norte para auxiliar a San Martín. Pues bien, esa política de cooperación se corta con la llegada de Rivadavia. Recuerden ustedes, Martín Rodríguez cambia su base de sustentación política y reemplaza a los hacendados de Buenos Aires, que eran quienes lo habían llevado al poder, por esta clase vecinal porteña encabezada por Rivadavia y García. Y obviamente Rivadavia, de acuerdo a todas estas medidas que hemos venido viendo, no quiere saber absolutamente nada para reunirse en Congreso con las provincias hermanas, mucho menos auxiliar a San Martín y gastar plata en la independencia. ¿Para qué? Por lo tanto, va a hacer elegir diputados y hacerlos marchar a Córdoba con instrucciones tendientes a hacer fracasar el Congreso. El Congreso de Córdoba terminará fracasando por la perfidia política de Rivadavia y por algo que yo les marqué hoy. Desde la Paz de Venegas, Santa Fe siempre seguirá la política porteña. Y como ahora Buenos Aires se opone al Congreso de Córdoba, Santa Fe va a adherir a la política de Buenos Aires. Y si ustedes se acuerdan, en Entre Ríos gobernaba un porteño. Por lo tanto, ahora están todos alineados con Rivadavia. Y esto hace fracasar finalmente el Congreso de Córdoba.
las instrucciones eran verdaderamente escandalosas. Como le pongo acá, los viejos directoriales, ahora hombres de las luces, la vieja clase vecinal porteña, no quiere la Unión Nacional ni apoyar a San Martín. Y Rivadavia hace fracasar el Congreso junto a las provincias litorales. Fíjense lo que eran las instrucciones. Pedir la vigencia de la Constitución del 19 o reformarla dentro del sistema unitario, cuando ya las provincias se habían manifestado por el federalismo, era inadmisible. De no poder ser el sistema unitario, poner la capital en cualquier lugar menos en Buenos Aires. Que la representación a un futuro Congreso fuera en forma proporcional a la población, siendo Buenos Aires la más poblada. De no llegar a una constitución, cada una por su lado, algunas cosas puntuales, pacto por confederación. Cada una separada, libre e independiente de la otra. Y consideraba que había que enjuiciar a aquellos que habían derrocado al directorio, es decir, al mismísimo López, o a Bustos. Y además sostenían que la provincia de Santa Fe debía volver al seno de la provincia de Buenos Aires. Con este pliego de instrucciones, obviamente, el Congreso no podía funcionar bajo ningún concepto. Rivadavia le otorgó este pliego de instrucciones a los diputados porteños y directamente ni siquiera llegaron a jurar en el Congreso porque le retiraron el mandato un día antes y directamente el Congreso no se reunió. Solamente estaban allí los representantes de Santa Fe. Esta política de Rivadavia, más el apoyo de Santa Fe y Entre Ríos, explica por qué fracasa el Congreso de Córdoba y por qué luego llegamos al Tratado del Cuadrilátero. Tratado del Cuadrilátero, firmado por precisamente Buenos Aires y las tres litorales: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Como solemos decir, del mismo modo que el Tratado de Venegas fue la partida de nacimiento del Congreso de Córdoba, el Tratado del Cuadrilátero fue la partida de defunción de este Congreso. El artículo primero del Tratado del Cuadrilátero va a establecer el estatus jurídico de una confederación. Fíjense, las instrucciones querían que si no se podía llegar a un acuerdo, cada una por su lado. Un tratado de confederación con algunas cosas puntuales en común nada más. Más que nada la defensa. Por lo tanto, por el artículo primero, las provincias cómo se declaran entre sí: libres, soberanas, independientes e iguales en representación y en derechos. Características propias de un sistema confederal. De los artículos 2 al 6 se va a formar una alianza defensiva y ofensiva contra ataques tanto externos como internos. Esto lo dejo para que lean ustedes cuáles fueron las distintas hipótesis de alianza. Y para culminar, fíjense lo que dice allí: no considerando útil al estado de indigencia y devastación en que se encuentran envueltas las provincias litorales, su concurrencia al diminuto Congreso reunido en Córdoba, quedan mutuamente ligadas a seguir la marcha política adoptada por aquella, Buenos Aires, en el punto de no entrar en el Congreso por ahora. Es decir, las tres litorales se comprometen a seguir la política porteña contraria al Congreso y le ponen punto final al Congreso de Córdoba. Le ponen punto final al Congreso que debía reconstituir la Unión Nacional y auxiliar a San Martín. ¿Ahora entienden por qué San Martín llegó como llegó a Guayaquil? Y lo que sí es cierto es que facultaban a que si querían convocar a un Congreso en el futuro, las provincias signatarias debían convocarlo cuando lo creyeran pertinente. Este es el Tratado del Cuadrilátero, antes que se me corte. No sigue estando en el programa, pero es algo trascendente que explica por qué la política que siguen algunas provincias en este momento.